Muy buenas tardes, mi gente linda de la Comuna 15. Estamos hoy desde el programa La Cápsula, transmitiendo aquí nuestro programa, como siempre, de salud, últimamente con unos temas muy interesantes sobre la parte, digamos, de problemas emocionales, problemas psicológicos. Y aquí tenemos a nuestro experto en esta parte, que es Javier. Javier hoy nos va a hablar de un tema súper importante para todo en la vida, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar, que es la comunicación asertiva. Entonces, Javier, empecemos por decir, pues es algo que se maneja con mucha frecuencia, ¿qué es comunicación? O sea, uno lo utiliza mucho, pero finalmente no sabe qué es. Sí, la comunicación es una capacidad o el método por el que un emisor transmite un mensaje a un receptor. Es decir, una persona envía un mensaje a otra que la recibe. Eso es como la generalidad de lo que es eh, la Comunicación. comunicación. Ujú. Bueno, y entonces al tema específico, ¿qué es comunicación asertiva? Pues asertiva es una palabra que a veces utilizamos y tampoco sabemos de qué se trata y es súper importante en la vida diaria inclusive. Claro. La comunicación asertiva es como yo, o la capacidad, o la habilidad social por la que yo transmito ese mensaje de manera correcta. Es decir, por la que ese mensaje tiene el objetivo con el que yo lo envié. Eso es como Ujú. a grosso modo, lo que es la comunicación asertiva. Exactamente, entonces pudiéramos decir que de pronto es porque hay personas que definitivamente en la comunicación tienden a ser o muy pasivas o a siempre hacer lo que la gente les dice o de pronto a ser agresivas en el mensaje. ¿Tiene que ver entonces con eso de pronto la parte de la asertividad? Sí, claro, incluso la comunicación tiene tres derivaciones o tres tipos, por llamarlo así. La primera sería la comunicación pasiva, que son las personas que son sumisos al mensaje de la otra persona. Es decir, yo así no estoy de acuerdo con lo que le diga el que le está emitiendo el mensaje, lo acepta porque es sumiso. Son personas que tienen poca voluntad de expresar lo que sienten, lo que piensan. Y este tipo de comunicación, al igual que la agresiva, Regresiva. son comunicaciones que son dañinas para la persona e incluso para el contexto que lo rodea, porque genera una mala comunicación, un mal ambiente. La comunicación agresiva es un poco lo contrario de la comunicación pasiva. Son personas que siempre quieren tener el poder, que siempre quieren imponer sus ideas sin respetar los límites del derecho que tiene la otra persona. Ujú. Eso es como generalidades de los dos tipos de comunicación, además de la comunicación asertiva. Exactamente. Entonces pudiéramos decir de pronto que una comunicación asertiva es como un término medio entre, es decir, se trata no de siempre cederle la razón a las otras personas, ni tampoco de gritarles o querer imponer sus puntos de vista, sino de pronto un término medio donde también hagamos valer nuestro criterio, sepamos en un momento determinado decir no. ¿Se acuerdan que de pronto en algún programa también habíamos tratado este tema de la inteligencia emocional? Tiene mucho que ver con esto, ¿cierto, Javier? Claro, es que incluso la capacidad de tener la inteligencia emocional, como lo Ujú. decía Margarita, a ver, primero definir la inteligencia. La inteligencia es la capacidad que tenemos de resolver problemas. Se confunde normalmente con la capacidad de saber muchas cosas o de tener mucha memoria, pero no, bueno, sería otro tipo de inteligencia, pero en generalmente es la capacidad que tenemos todos de resolver problemas. Y la comunicación es un problema, digo problema no llamándolo desde algo malo, sino como una situación, más bien la Ujú. capacidad de resolver situaciones. La Ujú. comunicación es una situación donde debes enviarle un mensaje a otra persona, tiene la responsabilidad de saber qué mensaje enviar, y yo que lo recibo tengo la responsabilidad de entender ese mensaje y aceptarlo como es. Comúnmente encontramos personas que son, digamos, mal geniadas. Entonces a uno como psicólogo le preguntan mucho, decirle algo a esa persona que es como mal geniada para que no sea así. Generalmente el problema no es de la persona mal geniada, el problema es de la persona que cree que es mal geniado y de pronto tiene la sensibilidad un poco alta y cree que todas las acciones de esa persona están en contra de uno mismo. Eso da cuenta de una personalidad o de una comunicación pasiva, Ujú. porque el estímulo o el mensaje que envía la persona agresiva
Un mensaje no se envía solamente hablando, un mensaje se envía con la expresión corporal. Total. Expresión no verbal. La expresión no verbal. Entonces yo cómo recibo ese mensaje y cómo lo tomo personal. Eso también hace parte de la comunicación asertiva. Exactamente. Entonces se trata de pronto más bien en la comunicación de no suponer, de no tomarse aquello que tendemos a hacer tanto, de no tomarnos las cosas personales. Entonces está hablando, me está diciendo es a mí, que tal cosa. Entonces más bien ser muy objetivo como cuando nos envían un mensaje. Y algo muy importante, Javier, de pronto que también el tocar los elementos que son importantes en la comunicación asertiva. Dentro de esos, por ejemplo, creo que escuchar activamente, cuando tú estás escuchando y no estás suponiendo, ni tienes tu cabeza llena de ruido, sino que estás escuchando activamente, eso también es importante en la comunicación asertiva. Sí, incluso recuerdo cuando estaba en el colegio o en la escuela nos repetían mucho una frase de cajón, es cuando una persona habla se le mira y se le escucha. Cuando ponemos toda nuestra atención ante la persona que nos emite un mensaje, podemos recibir el mensaje de la mejor manera. No es lo mismo que yo llegue y diga, Margarita, buenos días, estás muy bonita hoy. A que yo llegue, Margarita, ¿cómo estás? Estás muy bonita hoy. Y el contacto visual es importante. Entonces ven que son dos maneras de emitir un mensaje y dos maneras de recibirlo. En la primera forma que yo se lo dije a Margarita, se lo dije serio, ella lo recibió seria. En la segunda forma se lo dije de una manera más expresiva. Exactamente. Lo que yo sentía lo expresé. Margarita también sintió esa expresión, no solamente escuchó lo que yo dije, sino que sintió, le logré transmitir el mensaje que yo quería darle. La comunicación asertiva también es la coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Lo que expresa mi cuerpo cuando estoy hablando, exacto, qué tan sincero soy. Bueno, entonces, elemento importante, tener una escucha activa, la expresión no verbal que dices tú, o sea, cómo mi cuerpo expresa lo que realmente mis palabras dicen, entonces eso es importante. ¿Qué otro elemento pudiéramos considerar ahí, Javier, que sea importante en la asertividad? Sí, es muy importante, y considero yo, en el momento de la corrección. La corrección es una responsabilidad de todos nosotros, de todo ser humano, y es una responsabilidad también del que recibe la corrección aceptarlo de la mejor manera. La comunicación asertiva lo que nos permite es corregir de la manera correcta y aceptar esa corrección de esa misma manera para lograr un objetivo. La comunicación asertiva tiene como finalidad ser funcional, o sea, mejorar las comunicaciones que tenemos y mejorar el día a día. Como recomendación daría yo en el momento de hacer una corrección, evitar palabras o frases que son muy muletillas. Por ejemplo, te voy a decir algo pero no te ofendas, o te voy a decir algo pero no te sientas mal. El hecho de que yo te diga, de que yo exprese esa frase, lo que hago es predisponer a la persona. Con la palabra no hay una situación muy compleja en el cerebro. Cuando alguien expresa la palabra no, el cerebro la omite. Entonces cuando yo digo, te voy a decir algo pero no te sientas mal, es como si yo le dijera, te voy a decir algo pero siéntete mal. O te voy a decir algo pero no te ofendas, es como si te dijera, te voy a decir algo para que te ofendas. Exactamente. Entonces así yo le pongo mucho empeño en decirle eso, la persona a la que yo le voy a decir el mensaje se va a ofender. Una característica de la comunicación asertiva es que es sincera, es concreta y de la mejor manera posible. Es por eso no es ir a rodeos y tratar de suavizar la situación, porque eso lo que va a hacer es irritar a la otra persona y menospreciarla. Cuando yo le expreso una frase como la que les acabo de exponer, es darle a entender a la persona que yo tengo la autoridad de hacerlo sentir mal o de ofenderlo, que está por debajo de mí. Y esa no es la ocasión. La inteligencia asertiva lo que nos permite es mejorar la comunicación y tener un mejor ambiente entre todos. Ninguno por encima ni ninguno por debajo. Exactamente. Entonces pudiéramos decir, Javier, que de pronto también un elemento importante en la comunicación asertiva es la autoestima, o sea, el hecho de que tú consideres de que eres importante, tan importante como tu interlocutor, con la persona que estás hablando, y también el hecho de no suponer y el respeto hacia el otro. O sea, en el caso supuesto de que la otra persona tenga un concepto o una opinión diferente a la mía, pues entonces es el respeto
respeto y lo que tú opinas, pero bueno, yo argumento las razones por las cuales pienso diferente, entonces es una cosa de autoestima también. Claro, y es que todos tenemos derechos, en el caso de la comunicación asertiva, tenemos derecho a pensar diferente y a expresar una opinión diferente. Es un derecho que tenemos todos, no porque el otro tiene un argumento, porque el otro es una persona que tiene un cargo más alto y expresa algo así, yo no estoy de acuerdo, debo quedarme callado o no expresar mi opinión. Se debe expresar porque es un derecho. Tenemos derecho a decir que no, es algo muy importante y hay que ponerlo en práctica. Cuando yo expreso que no estoy de acuerdo con una situación o con una acción, que no quiero hacer algo, me estoy dando el lugar que me corresponde. Exactamente, exactamente. Y es una manera también de ejercitar la autoestima, lo que explicaba ahora Margarita. Sí, y como se dice, como dice muy bien claro Javier, estamos haciendo valer nuestro criterio, estamos siendo asertivos, en el sentido de cuando se debe decir que no, hay que decir que no. Entonces, y se trata de decirlo con respeto, no imponiendo, bueno, entonces de eso se trata la comunicación asertiva. Sí. Entonces, Javier, pudiéramos decir que desde el punto de vista práctico, de pronto para tenerlo en cuenta en nuestra vida personal y laboral, ¿cómo pudiéramos ser asertivos si queremos aprender a comunicarnos de una manera asertiva? ¿Cómo podría ser? Sí, no hay una fórmula secreta que yo diga, haciendo esto, tomándote esta pastilla juguito, vas a tener comunicación asertiva. Es una habilidad, como explicaba al principio, una habilidad social, y como tal las habilidades se ejercitan diariamente. Una manera práctica, fácil de ejercitarla, es manejando el tono de voz. Una particularidad de muchas personas que manejan un tono de voz fuerte es que comúnmente las demás personas piensan que está enojado todo el tiempo. Entonces, como los santandereanos. Como los santandereanos. Entonces es buscar la manera de manejar esa expresión en el tono de voz. Ahora hablando con Margarita, yo le explicaba que no necesariamente la persona de la que estamos señalando es la que tiene el problema. El hecho de que no seamos parte de lo general, de lo común, quiere decir que estemos mal. Pero sí podemos modificar algo para mejorar la comunicación. Otra manera de practicar la comunicación asertiva es la expresión corporal. Dicen la sabiduría popular que el primer acto de irrespeto no es saludar o saludar de mala gana. Entonces ejercitar, por ejemplo, el saludo, una sonrisa, una buena postura. Cuando yo tengo algo, cuando yo estoy con una buena actitud, transmito esa misma actitud. Exactamente, dar las gracias. Agradecer es incluso en el primer programa creo que lo decíamos, sí. Es una de las mejores acciones, es la única acción que debería hacerse en exceso. Y es una acción que nos permite ejercitar la habilidad social de la comunicación asertiva. Exactamente, no, y en ese sentido, pues, como decíamos en programas anteriores, todo lo que tú, es como un efecto espejo. Si tú eres, digamos, saludas, agradeces, eres positivo, perdonas, seguramente eso se va a reflejar y la gente va a responder de la misma manera. Entonces eso es como un aprendizaje. Claro, y como todo ejercicio, no siempre vamos a tener el mejor resultado posible. Entonces es muy importante tener en cuenta que tenemos, dentro de los derechos, tenemos derecho a equivocarnos. Entonces no por una vez que tuvimos un mal día o alguna situación nos hizo tener una actitud de pronto no muy asertiva, ya es que no tenemos comunicación asertiva. Como tenemos derecho a equivocarnos, también tenemos derecho a expresar algo mal, pero también tenemos derecho y también deber a pedir disculpas. Exactamente. Si tenemos una mala actitud, una mala palabra, una ofensa, que pueda herir a otra persona. Exactamente. Bueno, entonces yo creo que son cosas que realmente son prácticas y bueno, pienso que es fácil. Como dice Javier, eso no es que nos tomemos un juguito ni nos tomemos una pastilla para aprender a ser asertivos, se trata simplemente de una práctica, tener una buena actitud corporal, respetar al otro, sabernos comunicar, tener nuestra autoestima para saber en un momento determinado decir no. Entonces, estas son cositas que pueden ayudarnos a ser más felices, porque realmente si somos asertivos somos más felices y tenemos buenos resultados en la comunicación.
Entonces, Javi, no sé qué de pronto quieras agregar con respecto a eso, me parece que está muy interesante. No Sí, es tan difícil. sí, en realidad no es difícil la comunicación asertiva. Es, como decía Margarita, entender que lo que vinimos a la Tierra no es otra cosa diferente que hacer felices. Simplemente que en algunas ocasiones nos desviamos por el mismo Exacto. ajetreo del día a día, pero el ejercitar la comunicación asertiva es un medio muy efectivo para encontrar esa felicidad que todos estamos buscando. Definitivo. Bueno, mi gente hermosa del canal Zona 6 TV, muchísimas gracias. De verdad que intentamos darles unos tipsitos, no cosas demasiado profundas, pero muy prácticas, para que seamos realmente más felices, estemos en un buen estado físico y mental. Javier, muchísimas gracias. Nuevamente sus comentarios, cualquier cosa o realmente en cuanto a temas que quieran de pronto ustedes escuchar en nuestro canal, por favor nos lo colocan. www.canalzona6tv.com/la cápsula. Muchísimas gracias. Feliz tarde.